Bueno, de nuevo, buenas tardes. Salió de tal manera que este es el último día de mi visita aquí a Costa Rica. Llegué el jueves pasado, después de estar durante 6 meses como profesor visitante en el Colegio de México, y desde fines de mayo, comienzo de junio, empecé mi gira en los Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Costa Rica. Mañana ya estoy volando para Chile, y después Argentina, Brasil, Uruguay. Como alguien me dijo, es una gira a los Shakira. La diferencia es que ella viaja en un avión privado, no como yo. Bueno, de todas maneras, es un verdadero placer volver realmente a esta casa, y esta vez con un tema diferente, que la verdad nunca antes lo vi aquí en Costa Rica, y es la oportunidad también de poder hablar de otras cosas, porque siempre me piden que hable de los rollos del Mar Muerto. Yo lo voy a mencionar, pero ese no es el tema principal. El tema principal de hoy, como ven, es el libro de Enoc. No sé si alguna vez se cruzaron con el tema, pero estamos realmente por tratar un asunto que es de los más importantes en el judaísmo antiguo, a pesar que para muchos es un tema totalmente esotérico y desconocido. Y como no suponía que todos conozcan el tema, yo voy a empezar desde el principio, ¿sí? Y eso es bueno para el examen. Entonces, en la primera parte quiero presentar el personaje. Y el personaje aparece en un texto definido de la Torá, del libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco de Moisés. Primero voy a presentar el contexto. Como saben, el libro de Génesis abre con la creación del mundo. Tenemos el capítulo 1, tenemos la segunda versión de la creación del mundo en el capítulo 2, la que aparece ya el tema del paraíso. Capítulo 3 es el capítulo del pecado original, termina con la expulsión del paraíso. Capítulo 4 ya tenemos a Adán y Eva fuera del paraíso, y ya tenemos el primer tema que casi nos recuerda los diarios de mañana, el primer asesinato, de Caín mata a su hermano Abel. Luego viene la descendencia de Caín, y termina y empieza el próximo capítulo, que es el capítulo 5. Y el capítulo 5 es de esos capítulos aburridos que generalmente uno lo pasa por arriba, porque lo que se cuenta es sobre los descendientes de Adán. Y el texto, como dije, bastante aburrido, porque dice quién fue el hijo, cuántos años vivió, tuvo hijos e hijas y se murió. Pasa, ¿no? En las mejores familias. Pero hay un momento que todo cambia, y es el texto que les voy a leer, que es un texto totalmente diferente al texto que le precede y el texto que le sigue. Fíjense lo que dice el texto aquí en Génesis 5. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios, vivió, y aquí ven, les puse que esta palabra vivió no aparece en la versión en hebreo, que obviamente es el original, sino aparece en la traducción griega, que es la que se hicieron los judíos en Alejandría en el siglo III antes de nuestra era. Vivió, y después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese es el texto. Como dije, este texto es muy diferente a los otros textos, antes y después, porque nos da detalles sobre este personaje que, como vamos a ver, son únicos solamente para esta figura de Enoc.
en principio, fíjense, estos son los años de las personas que figuran mencionados en ese capítulo, que son todos personajes antidiluvianos, es decir, antes del diluvio de Noé. La historia de Noé es del capítulo 6 en adelante. Fíjense los años, ¿sí? La pesadilla para el Seguro Nacional, fíjense los años. ¿Sí? Imagínense pagar jubilación de tantos años. Pero fíjense Enoc. Enoc es el que menos años vive de todos. ¿No le convendría sentarse ahí y ver mejor? No, pero aquí estuve viendo, por el lado acá, por el lado de acá, sí, es sí. Ok, no, igual voy a seguir. Entonces quiero que se fijen, por eso, es el que menos años vivió, es Enoc, mientras que su hijo, Matusalén, es el que más vivió. Me imagino que ustedes se cruzaron con el dicho, más viejo que Matusalén. Sí. Ahora ya saben, es más viejo que 969 años. ¿Sí? Ahora, como pueden notar, la cantidad de años es muy llamativo. 365 es un número que nos resulta conocido, ¿no? Es el año del sol. Un año es 365 días. Si veo que 365 es un número sugestivo, y sobre eso voy a volver más adelante. Ahora, cuando volvemos a leer el texto, fíjense que hay una frase que aparece 2 veces, lo ven en rojo. Anduvo con Dios, ¿sí? La primera vez cuando lo presenta y al final aparece la misma fórmula. Ahora, esa fórmula, que en hebreo es Italech eta Elohim, se vuelve a usar en las Escrituras solo otra vez, en el caso de Noé. Así dice el Pentateuco en el capítulo inmediatamente después, el capítulo 6. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Y Noé andaba con Dios. Es decir, no puede ser casual que con 2 textos, ¿no?, uno al lado de otro, aparezca la misma expresión. Y solamente aparece para esos 2 personajes. De aquí entonces que en ambos casos, esta expresión única aludiría a la santidad extraordinaria de Enoc y Noé, como si también que ellos vivieron rectamente. Se podría decir que Enoc, de alguna manera, prefiguró o anticipó a Noé. Ahora quiero volver al texto y quiero mostrarles algo. Miren, supongo que si ustedes estudian los textos bíblicos, quiero suponer que los leen en español, que no lo leen en el original, en hebreo. Y cuando se lee siempre una traducción, es problemático. Los italianos se burlaban de los franceses cuando traducían el Dante al francés y acuñaron una frase, traduttore traditore. Es decir, que todo traductor es en última instancia un traidor. ¿Por qué? Porque nunca se puede traducir exactamente lo que el texto dice. Es decir, que todo traductor tiene que interpretar. Y muchas veces lo que sucede es que cuando se produce ese proceso de traducción, muchas veces el texto original se desfigura, cambia o se malinterpreta. ¿Por qué les digo esto? Miren, en la traducción aparecen 3 veces la palabra Dios. ¿Lo ven? Y ustedes dicen, bueno, porque eso va a ser un problema. Porque en hebreo, en 2 de los casos, la palabra, ven que les marqué con lila, lo que dice en hebreo es Ha Elohim. Mientras que la tercera vez que aparece una expresión algo parecido pero no similar, Elohim. ¿Qué es lo que falta? Falta el artículo. Usted dice, bueno, ¿cuál es el problema? Ahí está toda la diferencia. Es decir, en la traducción al español, tradujo las 3 veces utilizando el mismo término. Mientras que a Elohim aparece en la expresión anduvo con, y en la última, cuando dice y desapareció porque Dios se lo llevó, ahí solo aparece sin artículo. De aquí, por ejemplo, el profesor Vegas
Montaner de la Complutense de Madrid escribió sobre este tema justo lo siguiente. Es un resorte utilizado por el escritor sacerdotal. Se refiere a los círculos que escribieron esta parte del Pentateuco para distinguir entre a Elohim, con quienes Enoc estaba en compañía, y la divinidad que la apartó tras 365 años. Es decir, uno de los nombres con que se lo denomina Dios en las Escrituras es Elohim. Pero cuando figura a Elohim, a pesar de que suena igual y parece ser lo mismo, estaría apuntando a otro tipo de seres. Con frecuencia, dice Vega Montaner, se ha observado que en varios otros pasajes bíblicos, la forma definida, es decir, con el artículo, a Elohim, se refiere no a Dios mismo, sino más bien a los ángeles. Y este puede muy bien ser el sentido pretendido en Génesis 5, 22 y 24. Ahora, este punto es un punto muy importante porque lo vamos a ver a continuación en el encuentro de hoy. La relación que parecería haber habido entre Enoc y los ángeles. El texto bíblico, como ven, es muy críptico, muy misterioso. No sabemos bien de lo que está hablando, ¿sí? Y en este caso, muy probablemente haya sido la intención original del autor bíblico de esconder más que decir. Muy probablemente por ahí el público que oía o leía estas historias sabía a qué se refería, ¿sí? El autor, pero no nosotros, después de 2500 años. Por eso, como investigadores, ¿no?, como detectives, tenemos que buscar detrás de cada palabra. En caso de estar en lo cierto, pues, se podría afirmar que el autor bíblico ya habría sugerido de una manera sutil y velada que Enoc habría estado en cercanía de los ángeles, que como veremos más adelante, como les dije en unos minutos más, es un tema que habría de caracterizar las tradiciones sobre Enoc en la literatura enóquica. Sigamos. Aparece al final que dice, y desapareció, ve'einenu, es lo que dice en hebreo, porque Dios se lo llevó, que la cajo. Ahora voy a hacer una pregunta y no es una pregunta retórica, vamos a ver si alguien la sabe. Bueno, ¿qué pasa? Máximo lo reprueba en el examen. Es muy posible. Dígame lo siguiente, ¿hay otro caso en la Biblia hebrea que un ser humano no muere? Muy bien. Ojalá mis alumnos lo supieran. Elías. El profeta Elías es el único otro caso en que un ser humano no muere. Ahora les voy a mostrar el texto y van a ver con qué expresión el texto bíblico se refiere a la desaparición milagrosa de Elías. La historia es la siguiente, solo para que entiendan el contexto. Elías había salido con su alumno, su discípulo Eliseo, de la ciudad de Jericó, y caminan hacia el este, es decir, en dirección al Jordán, que no está muy lejos. Y entonces están por cruzar el Jordán, y fíjense lo que sucede. Que cuando hubieran pasado, es decir, cruzaron en seco, Elías tira su manto, se abren las aguas, y ellos cruzan. Entonces, cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Y fíjense que otra vez, aquí 2 veces, en el texto hebreo aparece la misma expresión, pero en el español una vez lo traduce como arrebatar y otra vez lo traduce como llevar. Y cuando estamos trabajando con textos tan sutiles y complejos como el texto bíblico, cada palabra tiene peso. Y fíjense que en este caso, en la traducción, porque muchas veces, como bien saben, al español le molesta mucho repetir las palabras, entonces buscamos muchos sinónimos. La lengua semítica le gusta el uso de la misma raíz, le gusta repetir, es decir, funcionan en niveles diferentes en la lengua, pero obviamente una buena traducción tiene que reflejar el original, no al revés. No solamente tiene que sonar bien en español, tiene que reflejar el texto, ¿sí?
Entonces, antes de ser arrebatado de tu lado. Y dijo Eliseo, que tenga dos partes de tu espíritu. Le dijo, pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado, y aquí usa el mismo verbo que vimos antes, ¿sí? Llevar. Lucas, de tu lado lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Si alguna vez leyeron a von Däniken, seguramente piensan, ¿no?, en un plato volador que se lo llevó, ¿sí? Pero el texto de esto es claro, es decir, lo que nos interesa es que Elías, el profeta Elías, no muere como todos los hombres, sino que desaparece, ¿sí? Y son los únicos dos personajes. La diferencia está que en la tradición bíblica, el último profeta considerado en la tradición, que es el profeta Malaquías, de lo que se llama profetas menores, primer tercio del siglo V, cuando hace referencia al final de los tiempos, dice que antes del final de los tiempos, del día del juicio final, habrá de aparecer Elías, el profeta. Es decir, que tiene una función después de haber desaparecido. En el caso de Enoc, nunca los textos hacen referencia alguna a qué pasó con él. Me imagino que sin wifi debe estar bastante aburrido. Ahora, esto es interesante, mírense, fíjense, aquí les muestro del Museo Histórico de Sanok en Polonia. Es un ícono en que aparecen exactamente y no por casualidad las dos figuras. Por un lado lo tenemos a Enoc y por el otro lado lo tenemos a Elías. Es decir, si uno no conoce la tradición bíblica, no entiende por qué los dibujaron juntos. Pero ahora entienden por qué. Porque son los únicos que no murieron, que de alguna manera lograron la eternidad. O por lo menos, según el texto, como dije, no murieron. Entonces, para resumir, vemos que tenemos una pequeña tradición, breve, pero muy rica en sus detalles, como es la tradición de Enoc. Muy diferente a cualquiera de los otros patriarcas. Por los años que vivió, como dijimos, el que menos vivió, por estar caminando probablemente con los ángeles, por ser considerado probablemente algún tipo de justo de manera excepcional, y que por eso Dios lo premia con el hecho de no morir como el resto de los hombres, sino desaparecer. Ahora, como dije, esta tradición es muy enigmática. Y muy probablemente, como sucede en otros casos, el texto bíblico esconde más de lo que dice. Es decir, lo que dice, como dijimos, no es muy comprensible hasta el final. Y esto probablemente se deba a que en los círculos que escribieron este texto, por un lado no podían no contar sobre Enoc, porque probablemente la gente conocía sobre Enoc, pero por el otro lado no quería contar del todo sobre Enoc por los materiales que estaban asociados con Enoc. Ahora, en historia, nosotros podemos elaborar hipótesis o modelos de trabajo a partir de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Si eso es todo lo que tenemos, es muy difícil saber qué se esconde detrás de estos materiales. Solo puedo decir muy rápidamente que algunos creen que las tradiciones que vienen de Enoc tienen como origen Mesopotamia. Y Enoc, no lo había señalado, pero ocupa en las listas de los padres antediluvianos el lugar número 7. Y eso ya es un indicador que el número 7 es un número particular en la tradición bíblica. Y algunos estudiosos vieron que en otras listas de este tipo de personajes que viven cientos o miles de años, que es un tema que lo conocemos de la literatura mesopotámica, en algunas listas aparece un rey en el número 7 que es el Meduranki. Y hay algunos elementos del Meduranki que recuerdan lo que después nosotros leemos sobre Enoc, que nosotros vamos a leer ahora. Un punto importante es que el Meduranki estaba asociado a la ciudad en donde se adoraba al sol. ¿Se acuerdan? 365. Dijimos, entonces no es casualidad que sea ese número,
¿sí? Que otra vez revela conocimiento astronómico. Como sea, esta charla la llamamos el libro de Enoc. Ustedes dicen, pero hasta ahora solamente estuvimos hablando de unos cuantos versículos. ¿Dónde está el libro de Enoc? Entonces ahora quiero presentarles el libro etíope de Enoc, ¿sí? Que se lo conoce como Enoc 1. ¿Y esto es por qué? Porque hay un Enoc 2, hay un Enoc 3, pero eso para otra visita. Ay, qué bueno. Agendado de una vez. Entonces, pero además de eso hay diferencia en las lenguas. El 1 Enoc se lo conoce como la lengua etíope, el Enoc 2 es eslavo eclesiástico, y Enoc 3 es la lengua hebrea. Nosotros vamos a hablar solamente hoy del Enoc 1. Y ahora eso todo les queda claro, ¿no? Lo que ustedes están viendo es una hoja de un manuscrito que se encuentra en el Museo Británico, en Londres, escrito en etíope clásico, que se llama Ge'ez, la lengua. A fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, empiezan a llegar a Europa manuscritos de Etiopía, de este libro, que en Europa no lo conocían o no querían conocerlo. Y cuando empiezan a estudiar esta obra y empiezan a traducirla, descubren, por ejemplo, que se conocía en algunas bibliotecas de Europa esta obra en griego. Este, por ejemplo, es un fragmento en la Chester Beatty Library en Dublín, en Irlanda del Norte. Perdón, en Irlanda del Sur. Ahora, y quedaba claro entonces que el texto que se conocía en etíope no había sido escrito en esa lengua, sino, como muchas veces sucede, había sido traducido del griego, que era una lengua más antigua. Pero cuando siguieron estudiando, ellos sentían que el texto no parece haber sido escrito ni en etíope ni en griego, sino en una lengua semítica. Y en ese caso podía ser el hebreo o podía ser el arameo, que es una lengua semítica asociada al hebreo. Y aquí, precisamente, como en muchos otros casos, viene el aporte fundamental de los rollos del Mar Muerto. Les recuerdo, estos manuscritos fueron descubiertos entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran. Y Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. En total, en esas cuevas se encontraron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. 25.000 fragmentos, que cuando fueron reconstruidos por los historiadores y biblistas en la década del 50 del siglo pasado, el resultado fue que hoy tenemos aproximadamente unos 1.000 manuscritos. Y entre esos 1.000 manuscritos encontraron, por ejemplo, manuscritos de esta obra de Enoc, pero ahora en arameo. Ahora sabemos en qué se escribió. Y no solamente en arameo, sino que se encontraron en manuscritos de los más antiguos que tenemos de la literatura de Israel. Algo así como finales del siglo III, comienzo del siglo II. Es decir, de hace más o menos 2.300, 2.200 años, que no es poca cosa. Entonces, otra cosa que tienen que saber es que el libro de Enoc es un libro canónico para la iglesia de Etiopía. Nosotros lo llamamos un libro apócrifo, digamos, no canónico. Pero eso depende para quién. En la Biblia hebrea es un libro externo. Para los católicos es un libro externo. Para los protestantes es un libro externo. Pero para la iglesia de Etiopía y para otras iglesias orientales es un libro sagrado. Esto significa que entonces es un libro que parece tener una tradición muy larga y que en ciertos círculos se consideraba sagrado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, tenemos una cita de esta obra del capítulo 1. Y si, como pueden imaginar, cuando un autor cita de una obra es porque lo considera una obra autoritaria, es decir, que tiene mucho valor, si no, no lo citaba.
Significa que estamos frente a una obra que tenía mucha importancia en el judaísmo antiguo. Tenemos un poco más de 10 manuscritos de esta obra. Ahora tienen un minuto para memorizar esto. Esto les muestro para que entiendan lo siguiente. El libro de Enoc, a pesar de que nosotros lo vemos como un libro, y lo vieron en la imagen antes al sacerdote etíope sosteniendo el libro, esa tecnología se lo llama códice, que viene del latín codex, que es el moderno libro, bueno, moderno. Para mis hijos eso ya es anticuado, porque ellos usan una ya versión digital. Y seguro que la próxima generación nos van a poner un chip en el cerebro. Ya no vamos a tener ni que leer, ¿no? Entonces, en realidad, más que un libro, tenemos que decir que ese libro, esa obra es en realidad una antología, que comprende varios libros a la vez. Hoy lo vemos como un libro. En la edición final, conocida, la versión completa es en etíope, son 108 capítulos. Pero fíjense en esta división, solamente para que tengan idea. Hay una introducción en los capítulos 1 y 5 que se cree que por ahí fue escrito en el siglo I de nuestra era. Pero luego tenemos el libro de los vigilantes. Vigilantes es un tipo de ángeles, del capítulo 6 al 36 del siglo II de nuestra era. Luego tenemos el libro de las parábolas, capítulos 37 al 71 del siglo I de nuestra era. Luego tenemos el libro de las luminarias, 72-82, del siglo III. Ahora, de todas estas secciones de Enoc, tenemos restos, fragmentos entre los rollos de los muertos, menos de la sección número 2. El libro de las parábolas no lo tenemos en Qumran. A veces puede ser de casualidad que no lo tenemos, pero algunos creen que es porque por ahí todavía no estaba escrito ese material. Y entonces es un material tardío y que se discute incluso si fue escrito por judíos o por ahí por grupos cristianos. Recuerden que el cristianismo ya para finales del siglo I, comienzo del siglo II, ya es un grupo que se está desarrollando y que finalmente se va a terminar convirtiendo en una religión independiente del judaísmo. Ahora, obviamente no es un curso de doctorantes en donde entremos en detalle, pero para que empiecen a ver por qué esta obra generó un enorme interés desde el siglo XIX hasta nuestros días, quiero leer una sección, el comienzo del libro de las luminarias. ¿Qué significa? Es un material astronómico. Capítulo 72-82 es material astronómico. Ahora, cuando se encontró este material entre los rollos del Mar Muerto, porque hoy sabemos de qué época es, sorprendió muchísimo que los judíos encontraran interés en materiales astronómicos. Ahora, ¿quiénes eran conocidos como grandes maestros de la astronomía en el mundo antiguo? Los hombres de Mesopotamia. Por ejemplo, conocen que a esa región se nos llama la región de Caldea, ¿sí? En griego es Jaldayo, en arameo es Casdaya, y Casdaya puede funcionar no solamente para llamar a los caldeos, sino también para llamar a los astrónomos o astrólogos. Es decir, que estamos acá con una ciencia que sabemos que viene de Mesopotamia. ¿Se acuerdan que les dije qué se esconde detrás de Enoc bíblico? Parece que hay materiales de Mesopotamia. Y ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver esto con la astronomía? Miren ahora lo que dice el texto, en traducción española. Esta vez les perdoné el guess. No, yo tampoco sé qué es. Libro del curso de las luminarias del cielo. Cada una como es según sus clases, ascendiente, tiempo, nombres, hortos y meses. Tal como me mostró Uriel, es decir, que está contándose en primera persona quién es. Enoc. Su guía, el santo ángel, que estaba conmigo. Y toda su descripción como él me enseñó, según cada año del mundo, hasta la eternidad, hasta que se haga nueva creación que dura hasta siempre. Ahora una pregunta. Acá ven que el ángel que lo guía tiene un nombre, Uriel. En la Biblia hebrea, ¿los ángeles tienen nombre?
¿Quién dijo sí? ¿Sí? ¿Quién? Y Gabriel. ¿Quién dijo Rafael? Sí, pero Rafael no está en la Biblia canónica de los judíos. Está, por ejemplo, en el libro de Tobías, que es un libro apócrifo. Lo es para los católicos, pero no para los judíos. Por eso yo dije Biblia hebrea. Si la respuesta no estaba mal, ¿sí? Pero la suya es correcta. Ahora le voy a hacer una pregunta, si ya usted se animó a decirlo. ¿En dónde está en la Biblia hebrea? Sí. Tiene 24, así que empieza. No importa. Está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel. Ahora, ¿por qué es importante que esté en el libro de Daniel? Porque lo que caracteriza a los ángeles en la Biblia hebrea es que son anónimos. Los ángeles nunca tienen nombre. El único que tiene nombre es el Dios de Israel. Y solamente los elegidos pueden conocer cómo se llama. Pero los ángeles no tienen nombre. ¿Y eso por qué? Porque el dar nombre a alguien es darle identidad, es darle valor. Mientras que el único que puede tener identidad es Dios. En la Biblia hebrea los ángeles solamente son servidores y por lo tanto no importa el nombre. Ellos lo que tienen son funciones. A veces pueden servir para salvar a alguien, a veces para castigar a alguien, a veces para dar un anuncio, pero el nombre mismo no importa. Pero el único libro en donde sí aparecen, como usted dijo bien, es Gabriel y Miguel, es en el libro de Daniel. Pero el libro de Daniel es el más moderno de los libros bíblicos. Es decir, el libro como lo tenemos hoy, no es de la época bíblica, es de la época griega. Y más específicamente del primer tercio del siglo II antes de nuestra era. El autor del libro de Daniel, en su formato actual, porque el material es un libro complejo, tiene materiales antiguos de la época persa y materiales de la época griega. Él sabe de las persecuciones de los judíos, que son los llamados decretos antijudíos, por parte del rey griego Seleucido Antíoco IV, el que siempre mencionamos y contamos su historia en la festividad de las luminarias o Hanukkah, los judíos, pero no sabe del triunfo de los macabeos. Entonces nosotros sabemos, las persecuciones comenzaron en 167, los macabeos reconquistan el monte del templo con el templo de Jerusalén en diciembre del 164. Significa que entre el 167 y 164 es cuando esta obra llega a su fin. Pero para nosotros lo importante es que aquí hay una característica que no es de la época bíblica, pero sí de la época postbíblica. Como vamos a ver, unas características de los ángeles en la época del Segundo Templo que tienen nombre. Significa que algo muy importante cambió en la manera de ver el mundo celestial y entre ellos también la identidad de los ángeles. Continúo. Esta es la primera ley de las luminarias. Escribe Enoc. La luminaria Sol tiene su salida por las puertas del cielo que dan a oriente y su puesta por las puertas del cielo a occidente. Yo vi 6 puertas por las que sale el sol y 6 por las que se pone. Es decir que aquí, en toda esta obra, capítulo 72 y 82, tenemos información astronómica, cómo en el mundo antiguo imaginaban el funcionamiento de los astros. Este viaje cósmico le permitió a Enoc leer también las tablas celestiales, en donde estaban anotadas las acciones de los hombres hasta la eternidad. Así que Enoc está viajando por el cielo, por el cosmos, y no solamente ve el funcionamiento del cosmos, sino que puede entender la historia, desde su comienzo hasta el final de la historia. Es como se le revelan los secretos del universo a Enoc. Dice así: me dijo, es decir, me dijo es el ángel que lo guía, mira Enoc, las tablas celestiales, y lee lo que está escrito en ellas, entérate de cada cosa. Miré las tablas celestiales, leí todo lo escrito y supe todo.
y leí el libro de todas las acciones de los hombres y todos los seres carnales que hay sobre la tierra hasta la eternidad. Y entonces bendije al gran Señor, al Rey de la gloria eterna, por haber hecho toda la obra del mundo, y alabé al Señor por su paciencia con los hijos de Adán. Y continúa. Exclamé entonces: bienaventurado el hombre que muere justo y bueno, sin que le haya sido escrita ninguna iniquidad, ni se la encuentre en el día del juicio. Ahora, la gran pregunta que suele ser: ¿pero cuándo sucedió todo esto? ¿Se acuerdan cuando en el texto bíblico decía que caminaba con los ángeles? En una lectura dijimos: ¿pero qué dice el texto bíblico? Fíjese cómo continúa. Aquellos 7 santos me acercaron, santos son los ángeles, y colocaron en tierra ante la puerta de mi casa y me dijeron, es decir, él estaba volando por el cosmos, ahora lo bajaron a la tierra, lo colocan en la puerta de la casa y le dicen: informa de todo a Matusalén tu hijo, y enseña a todos tus hijos que ningún mortal es justo ante el Señor, pues Él los creó. Durante 1 año te dejaremos con tus hijos hasta que nuevamente tengas fuerzas para enseñarles, escribirles estas cosas y dar testimonio de ellas a todos tus hijos. Y al 2.º año serás arrebatado de entre ellos. Significa que este texto de alguna manera se conectaría con la tradición que se escondería detrás de Enoc 5, que él acostumbraba a viajar por el cosmos, le enseñaban secretos, y como dicen, lo bajaron para que comunique lo que él descubrió en esos viajes por medio de sus escritos a su hijo y al resto de los hombres, y después se lo van a llevar, que es lo que sucedió en el texto bíblico. Caminaba con los ángeles y después Dios se los llevó. El texto dice eso. Si acaso el autor del Génesis 5 conoce estas historias, no lo sabemos. Pero si tenemos manuscritos del siglo III, nosotros no tenemos el original. Y piense que en la antigüedad se copiaban solamente materiales que eran considerados muy importantes, no copiaban cualquier cosa. Significa que si tenemos físico del siglo III, probablemente el material venga de 100 años antes, 200 años antes, muy probablemente cuando por ahí se estaba escribiendo esa sección del Pentateuco de Moisés. Entonces puede ser que el autor bíblico conociera y su público conociera estas historias, a pesar que nosotros tenemos materiales que parecieran ser distintos de la tradición bíblica. No sé si me expliqué. Si no entendieron, lo vuelvo a explicar. No importa, vuelvan a explicar. ¿Cómo? Vuelvan a explicar lo que Ok. dice ahí, pero esto no- Miren, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Y yo sé que es complejo, por eso les hago la pregunta. Y no tengan vergüenza en entender, en pedirme explicar, porque yo tampoco entiendo lo que digo. Ahora sí. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Nosotros en la cabeza vemos las cosas de la siguiente manera. Tenemos la tradición bíblica. Eso es muy antiguo. Y después tenemos otros libros. En la realidad lo que sucedió, que los materiales bíblicos se van escribiendo a paralelo a otros materiales. Y tampoco sabemos bien cuándo se escribieron esos materiales que llamamos bíblicos. Aun cuando creemos que son muy antiguos, muchas veces, y muy probablemente no son tan antiguos. Bueno, claro que son antiguos, pero no son tan antiguos como nosotros creemos. Nosotros no sabemos cuándo se escribió el Pentateuco de Moisés. Pero para sintetizarlo, muy probablemente el Pentateuco, como nosotros lo conocemos, adquirió su forma entre el siglo VI y siglo V antes de nuestra era, en la época persa. ¿Se acuerdan? Sexto al cuarto, porque mediado del siglo IV, el Pentateuco es traducido ¿cómo se llama? Perdón, mediado del siglo III. Yo dije sexto al cuarto, pero mediado del siglo III, el Pentateuco es traducido al griego en Alejandría, en el formato que más o menos nosotros lo conocemos. Significa que ya estaba formado en esos años. Y si yo digo, volvemos ahora a Enoc, si tenemos materiales físicos de Enoc del siglo III y no son los originales, tenemos que ir hacia atrás. Por lo tanto, podemos ir siglo IV, siglo V. Significa que estas historias que leemos ahora, muy probablemente estaban existiendo cuando se estaba escribiendo el texto de Génesis. Y por tanto, no es imposible pensar
que el autor y sus lectores u oyentes conocían esas historias. Nuestro autor bíblico, por el tipo de historias que le son muy raras, no quiere contar toda la versión, pero no puede no contarla porque era muy popular. Y entonces por eso nos salió la versión como lo tenemos en Génesis 5. ¿Está un poco más claro? Sí. Ok. Entonces, le dicen los ángeles: sea fuerte tu corazón, pues los buenos enseñan a los buenos justicia. El justo con el justo se alegra y se desean buenas cosas entre sí. En cambio, el pecador con el pecador muere, y el renegado con el renegado se hunde. Y los que hacen justicia mueren por obra de hombres, y se reúnen por obra de malvados. En aquellos días terminaron de hablar conmigo y vine a mis gentes, bendiciendo al Señor del mundo. Y ahora le dice: ahora, hijo mío Matusalén, voy a decirte todas estas cosas y te las escribiré. Todo te lo he revelado y te he dado los libros de todo esto. Conserva, hijo mío, el libro de mano de tu padre, para darlo a generaciones eternamente. Sabiduría te he dado a ti, a tus hijos y a tus descendientes, para que transmitan a sus hijos por generaciones esta sabiduría superior a su pensamiento. Pues no duermen los que comprenden, sino que escuchan con sus oídos para aprender esta sabiduría, más grata que buen manjar al que come. Ahora, dígame, esta historia que tenemos, que un ser humano sube al cielo, se le revelan secretos, baja y escribe esos materiales para transmitirlos a otros hombres, ¿le suena parecido a algo o a alguien? El Islam nos sube al cielo, ¿no? Recibe la tradición de Jibril. Sí. Apocalipsis de Juan. Pero va muy lejos. ¿No le resulta un poco parecida a la historia de Moisés? Moisés sube al monte, a un lugar alto. Está 40 días, ¿no? Sin comer, sin beber, ¿sí? Rodeado por una nube, ¿sí? Y baja con las tablas. Pero según la tradición judía, no solamente recibió las tablas, en realidad recibió toda la Torá. Y según la tradición rabínica, recibió toda la sabiduría judía. Es decir, hay un modelo que nos recuerda mucho a la versión de Moisés, hasta tal punto que hay una escuela entre los estudiosos que dicen que podemos hablar, de la misma manera que hablamos de un judaísmo mosaico, podemos hablar de un judaísmo enóquico, en donde Moisés es el héroe cultural, y aquí tenemos a Enoc también. Y en ambos casos ellos transmiten conocimiento, sabiduría. Pero en el caso de Enoc, estamos hablando de sabiduría que es de otro tipo. Y probablemente por eso estos materiales no fueron incorporados dentro de la Biblia hebrea. Porque lo que tienen que entender es lo siguiente: detrás de las obras hay seres humanos. Y esos seres humanos son círculos o grupos que tienen su propia ideología, sus propios intereses. Para que me entiendan mejor. Detrás de la literatura mosaica, muy probablemente, los círculos que están detrás de lo que va a ser el Pentateuco y finalmente la Biblia hebrea, van a ser círculos sacerdotales de Jerusalén. Mientras que hay otros grupos en el mundo antiguo que estaban en pugna. Yo sé que es muy difícil de creer que judíos no se ponen de acuerdo entre sí. Es muy inusual. Pero lo encontramos en la literatura antigua. Y por lo tanto es de suponer que los círculos que estaban detrás de libros como el de Enoc estaban opuestos a otros en Jerusalén. El resultado fue que hay libros que los vemos nosotros como parte de la tradición de Israel y otros que, si no fuera por que estos libros fueron preservados o por la iglesia o por la casualidad arqueológica, se hubieran perdido. Lo que vemos entonces, que la versión de las escrituras es como si fuera una versión censurada de la sabiduría de Israel. No es que nosotros leemos todo lo que había, sino todo lo que querían que nosotros leyéramos. Es decir, que nosotros hoy leemos, ¿sí?, la versión Fox News. Y hay una versión CNN, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta.
Ahora, pero Enoc, en otras partes, va viajando por otras partes del mundo. Y quiero mostrarles ahora y hablar sobre los viajes de Enoc a los confines de la tierra. Y eso aparece en otra sección, que se llama el Libro de los Vigilantes, capítulos 6 a 36. Entonces, el tema de los viajes de Enoc vuelve a hacerse presente en la segunda sección del Libro de los Vigilantes, entre los capítulos 17 y 36. También en las partes más antiguas de los escritos enóquicos. En esta sección se hace referencia a 3 viajes del patriarca antediluviano, 2 hacia Oriente y 1 a Oriente. A continuación nos centraremos en el viaje hacia el Oriente, en donde no contempla Jerusalén en el centro de la tierra, la montaña del paraíso, la Gehenna, que es lo que sería el inframundo, ¿sí? Y los confines de la tierra. Miren ahora la descripción de Enoc. De allí fui a otro lugar de la tierra, y me mostraron un monte de fuego que llameaba día y noche. Fui hacia él y vi 7 montes magníficos, cada uno distinto de los otros, de piedras hermosas, todas preciosas, de magnífico aspecto y hermoso exterior. Había 3 montes hacia el oriente, uno junto a otro, y 3 hacia el sur, uno junto a otro, y vi profundos y ásperos abismos separados unos de otros. Entre ellos estaba el 7º monte, y su cima parecía como el asiento de un trono, rodeado por árboles aromáticos. Entre ellos había un árbol como nunca he olido, y ninguno era como él. Exhalaba un perfume superior a todos, sus hojas, flores y madera nunca se ajaban, y su fruto era hermoso, parecido al racimo de la palmera. Y entonces dije, espléndido árbol este, hermoso de ver, de follaje ameno, y cuyo fruto es tan grato a la vista. Y entonces me respondió Miguel, su jefe. ¿Se acuerdan? Una vez es Uriel, una vez es Miguel. Lo que les dije, algo que no sucede en la literatura bíblica, aquí sí que los ángeles tienen nombre. Entonces, me respondió Miguel, su jefe, uno de los santos e ilustres ángeles que estaba conmigo. Me dijo, Enoc, ¿por qué preguntas sobre el aroma de este árbol y qué deseas saber con tu pregunta? Y entonces le respondí yo, Enoc, así, quiero saber todo, especialmente acerca de este árbol. Prosiguió, este alto monte que has visto, cuya cima parece el trono del Señor, es su trono donde se sentará el santo y gran Señor de la gloria, el Rey eterno, cuando descienda a favorecer a la tierra. Y este árbol aromático, ningún ser humano tiene potestad para tocarlo hasta el gran juicio, cuando Dios haya tomado venganza de todo y lo conduzca hasta su consumación eterna. Y entonces este árbol será dado a los justos y humanos. Un árbol que no se ajea, recuerda probablemente o alude al árbol de la vida. Es decir, ese árbol que le quedó prohibido a los hombres cuando fueron expulsados del paraíso. Y significa que es del árbol que van a comer los justos, pero al final del mundo, siempre y cuando estén asociados a Indó, ¿no? Y ahora sigue, y fíjense lo que sigue viendo. De allí fui por el centro de la tierra, y vi un lugar bendito y fecundo en el que había árboles y de vástagos vivaces que brotaban de un árbol cortado. Allí vi un monte santo, bajo él, hacia el oriente, había agua que fluía hacia el sur. Y hacia oriente vi otro monte de la misma altura, habiendo entre ellos un valle profundo, poco ancho, por el que discurría agua hacia el monte. Hacia el occidente de este había otro monte, más bajo que aquel, de poca altura, y un valle entre ambos, así como otros valles profundos y secos hacia el extremo de los 3 montes. Entonces, esta descripción que acabamos de leer, que él ve 2 montes y ve un valle, en realidad no es algo que esté imaginando, sino en realidad está describiendo Jerusalén. Fíjense, el monte santo es el monte Moriah, donde está el templo. Luego hay un valle profundo que lo llamamos, en la realidad, es el valle del Cedrón. Y luego el otro monte que está frente es el monte de los Olivos. Es decir, que en un lenguaje enigmático, en realidad está describiendo la geografía verdadera de Jerusalén. Y aquí lo pueden ver exactamente lo que yo les digo. El monte Moriah, el Kidron Valley, que es el valle del Cedrón, y el monte de los Olivos. Es decir, que realmente está
describiendo una geografía real. En otros casos es imaginada, pero en este caso es real. Y no se preocupe, todos se dieron cuenta. No se preocupe. Entonces, por último, fíjense, lo vemos a él viajando por el cosmos, viajando por el mundo, y ahora vamos a ver un texto que es único en la antigua literatura de Israel y excepcional, y por eso se los traigo, el ascenso de Enoc al templo celestial. En la primera parte del libro de los vigilantes encontramos un testimonio excepcional sin antecedente alguno en la literatura antigua de Israel. Por primera vez en la historia del pueblo hebreo encontramos un relato a manera de visión, en donde se nos cuenta sobre un ser humano que ascendió al cielo, en cuya oportunidad se encontró con Dios mismo. Quiero que entiendan, en la tradición bíblica, es siempre el caso que Dios asciende, Dios desciende al cielo para encontrarse con los hombres. Al sumo, Moisés sube a un monte, pero aquí tenemos una tradición totalmente diferente, que un hombre sube al cielo para encontrarse con Dios. El contexto narrativo de este relato es cuando Enoc, en su carácter de escriba de justicia, luego de subir al cielo, fue enviado por Dios para dar a conocer a los ángeles caídos su castigo eterno. Se refiere a un texto que es complicado, pero entre los capítulos 6 y 11 de esta obra, el libro de los vigilantes, se habla del pecado de los ángeles que copularon con las mujeres, ¿sí? Que es un texto también muy raro que tenemos en Génesis 6, pero que el libro de Enoc lo transforma en un pecado capital de los ángeles. Los ángeles son violadores. Y ahora Enoc dice y cuenta su experiencia. Y fíjense lo que cuenta. Se me ha mostrado una visión así. He aquí que las nubes y la niebla me llamaban. El curso estelar y los relámpagos me apresuraban y apremiaban. Y los vientos en mi visión me arrebataban raudos, levantándome a toda prisa y llevándome al cielo. Entré hasta acercarme al muro construido con piedras de granizo, al que rodea una lengua de fuego, y comencé a asustarme. Entré en la lengua de fuego y me acerqué a donde está la gran casa construida con piedras de granizo, cuyo muro es como pavimento de lápidas pétreas de granizo. Su suelo es también de granizo, y su techo como curso de estrellas y relámpagos, entre los cuales están los querubines ígneos, y su cielo es como agua. Todo lo que él está describiendo está en el cielo. Había fuego ardiente alrededor de las paredes y también la puerta se abrasaba en fuego. Entré en esta casa que es ardiente como fuego y fría como granizo, donde no hay ningún deleite en mi vida, y el miedo me obnubiló y el terror me sobrecogió. Caí de bruces temblando y tuve una visión. He aquí que había otra casa, mayor que esta, cuyas puertas estaban todas abiertas ante mí, construidas de lenguas de fuego. Y en todo, tan espléndida, ilustre y grande que no puedo contaros tanta gloria y grandeza. La gran majestad estaba sentada sobre él, con su túnica más brillante que el sol y más resplandeciente que el granizo, de modo que ninguno de los ángeles podía siquiera entrar a esta casa. Y el aspecto del rostro del glorioso y excelso no puede verlo tampoco ningún hombre carnal. Fuego abrasador hay a su alrededor, gran fuego se alza ante él, y no hay quien se acerque de los que están a su alrededor. Miríadas de miríadas hay ante él, pero él no requiere santo consejo. Los santísimos, es decir, los ángeles, que están cerca de él, no se alejan de noche ni de día, ni se apartan de él. Permanecí, mientras tanto, con el vestido sobre el rostro, temblando. Pero el Señor me llamó por su boca y dijo: acércate aquí, Enoc, y escucha mi santa palabra. Me hizo levantar y acercarme hasta la puerta, aunque yo miraba con el rostro hacia abajo. Fin de la cita. Una lectura cuidadosa de los distintos espacios que va cruzando Enoc según este relato nos llevaría a la conclusión de que la gran casa a la cual él habría entrado no habría sido otra cosa que el templo celestial en donde reside Dios. Esta idea era una noción compartida por muchos pueblos en el Oriente Antiguo, según la cual las divinidades habitaban en las residencias celestiales, similares a los templos terrenales construidos según el paradigma eterno. Y aquí lo que les muestro es que cada una de las secciones que vemos en el texto es equivalente a las 3 salas que tenía el templo de Salomón, ¿sí?
La última, por ejemplo, cuando dice que vio allí en un trono sentada la gran majestad, es equivalente al Santo de los Santos, en donde en el templo de Jerusalén estaba el arca con las tablas, que funcionaba como trono de Dios. Es decir, que él entró como si fuera un templo, pero en el cielo. Este espacio sagrado en el cosmos se caracterizaba por estar rodeado de fuego, lo que hacía casi imposible su acceso a los mortales. Fíjense, la primera casa con fuego, la segunda casa con fuego. Y en esa segunda casa, mayor que la primera, se encontraba el trono de Dios, equivalente al Santo de los Santos en el templo terrenal. ¿Sí? Por eso es imposible de mirar y por eso el aspecto del glorioso y excelso no lo puede ver ningún hombre, porque ningún hombre podía ver a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué tanto fuego? ¿Perdón? ¿Por qué tanto fuego? Porque está asociado, todo el tema de la revelación está asociado al fuego. También, por ejemplo, dice que cuando se aparecía Dios en el monte Sinaí había fuego, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera visión de la zarza ardiente? Fuego, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo reaccionó Enoc frente a la portentosa experiencia vivida? Por un lado, obviamente susto, y comencé a asustarme, miedo y terror, y el miedo me obnubiló, y el terror me sobrecogió, y 3 tembló, permanecí, mientras tanto con el vestido sobre el rostro temblando. ¿Acaso, y esta es la gran pregunta, acaso estas experiencias vividas por Enoc habrían sido un reflejo de genuinas experiencias espirituales místicas, sufridas por los autores de los relatos pseudepigráficos, o serían antes bien construcciones literarias, simplemente un texto imaginado por el autor? Según afirma Luis Vega Montaner, los textos podrían reflejar experiencias religiosas genuinas, y así dice: el libro de los vigilantes es incluso significativamente diferente de los relatos de ascensión que encontramos en Apocalipsis judíos posteriores. La palabra Apocalipsis significa visiones, y es un género literario nuevo en el judaísmo antiguo. Y tenemos varios relatos, ¿sí? Pero este es un texto muy antiguo. Y él dice, en este caso es diferente a los otros, que describe un ascenso, los otros, es decir, los más tardíos, más ordenado a través de un determinado número de cielos. Debemos reconocer aquí, por tanto, según Vega Montaner, un considerable grado de originalidad en la forma en que se combinan varios motivos tradicionales. No puede descartarse la posibilidad de que el autor tuviera una experiencia mística, es decir, que cuando se habla que Enoc sube al cielo, probablemente el autor, él o el círculo de él, hayan tenido algún tipo de experiencia que le permitía subir, ¿sí?, al espacio. Salud. Como ya lo anticipamos más arriba, este relato presente en 1 Enoc 14 fue el disparo inicial de un topos o motivo literario que se hizo popular en la literatura apocalíptica judía antigua. Y ahora les traigo solo como ejemplo para que vean una obra del comienzo y les voy a traer de una obra del final para que vean cómo se va construyendo este tipo de literatura de visiones y de los ascensos al cielo. Un ejemplo en este sentido lo encontramos en el Apocalipsis de Abraham, una obra conocida en el eslavo eclesiástico. Lo conocemos en los manuscritos más antiguos, son del siglo X o XII, es decir, bastante tardío. Traducida del griego y con toda probabilidad escrita originalmente en hebreo, pero no la tenemos esa obra. Compuesta en la tierra de Israel para final del siglo I, comienzo del siglo II antes de nuestra era. Como en el caso de Enoc, en esta composición se cuenta sobre el ascenso del patriarca al cielo guiado por el ángel Yahuel, relatando la visión que Abraham tuvo del trono ígneo, otra vez, un trono de fuego rodeado de la corte angelical. Y ahora tenemos este relato que, como dije, lo tenemos en manuscritos tardíos, pero probablemente es una obra judía antigua. Y así cuenta. En tanto que el fuego se elevó, gritando en lo más alto, vi debajo del fuego, el que cuenta ahora es Abraham, un trono ígneo y a seres polióftalmos, es decir, tenía muchos ojos, a su alrededor que entonaban un canto. Bajo el trono vi 4 criaturas de fuego que cantaban. Su aspecto era el mismo, cada una de ellas tenía 4 rostros. Tal era el aspecto de sus rostros, de león, de hombre, de toro y de águila. Si recuerdan, es un tema que después encontramos también en el Apocalipsis de Juan. Sí.
4 cabezas y cada criatura con 6 alas. Un par le salía de sus hombros, un par de sus costados y un par de su cintura, cubriendo sus rostros con las alas que salían de sus hombros, en tanto que con las alas de su cintura revestían sus piernas y extendían sus alas centrales volando libremente. Estando yo solo miré y vi detrás de las criaturas un carro de ruedas de fuego. Cada rueda estaba llena de ojos por doquier, y en lo alto de las ruedas estaba el trono que yo ya había visto. Este estaba cubierto de fuego, y el fuego lo rodeaba por doquier. Y aquí que una luz inefable envolvía a una multitud de fuego, y oí sus santas voces como la voz de un solo hombre. De esta manera hemos llegado al final de esta presentación sobre Enoc. A lo largo de la misma pudimos explorar uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la literatura judía antigua, la figura de Enoc, un hombre envuelto en misterio ya en la tradición bíblica, quien con el pasar del tiempo pasó a convertirse en la literatura apócrifa en un escriba y viajero cósmico, conociendo lugares recónditos del universo. Muchísimas gracias. Solamente quería una cosa más, es decir, y esto lo hago no para alabarme, sino simplemente me ha pasado la experiencia, que muchas veces cuando me voy ya estoy corriendo, me dicen, pero dígame doctor, ¿qué otras cosas puedo leer sobre estos temas? Entonces les quería mostrar, aquí son algunos de los libros que yo escribí en español, ¿sí? Que les pueden servir. Por cierto, el grupo Everything Faith es el que permitió mi venida acá, o posibilitó también mi venida junto con la Embajada de Israel. Y entonces, porque yo vine para la Feria del Libro, ¿sí? Y además vine también a presentar este último libro mío, que es Curator, en donde cuento los 30 años. Ahora ya soy emérito. No sé si tengo méritos, pero soy emérito, ¿sí? En donde cuento los 30 años de trabajo en el sector del libro. Y por último, si alguno de ustedes no lo sabe, tengo un canal de YouTube hace un año, ¿sí? Así que los invito a asociarse, y ahí traté el tema de Enoc, y estoy tratando el tema del mesianismo, traté el tema de los ángeles, y ahora sí, unos 5 minutos de preguntas. Bueno, eso da como para media pregunta. Entonces, agradecerle primero, doctor, y decirles a ustedes que los libros del doctor Reutemann los vamos a estar vendiendo acá afuera. Se va a poder pagar con tarjeta para que puedan comprar el que deseen. Ok, sí. Sí, yo sé que está muy apurado. Doctor, No, a tengo mí que me ir a- queda una tengo duda. que ir a otro lado. Yo sé, y el helicóptero. A mí me queda una duda que me imagino puede ser parte de la duda de muchos. Podemos decir que Enoc en sí es un símbolo de algo, porque Enoc como persona no fue el que escribió los libros de Enoc, lo escribieron uno o más autores. Claro, obviamente que estamos hablando de un personaje literario, ¿sí? Que probablemente, como dijimos, o como sugerí, tiene como antecedente otra figura, un personaje que lo conocemos de la literatura mesopotámica, un rey sumerio mitológico como es el Medurangi. Y este personaje, lo que es fascinante, es cómo en derredor de esta figura se van construyendo nuevas y nuevas tradiciones. Y como dije, lo que vimos hoy es, digamos, una pizca de un material muy grande que está en esos 108 capítulos de versión completa en etíope, pero luego tenemos una nueva obra, Enoc 2, no es Enoc 1, es otra obra, pero que forma parte de esta tradición de Enoc. Y Enoc 3, que es en hebreo, ya es un material que forma parte de la literatura mística judía. Por ahí alguno de ustedes alguna vez escuchó el nombre Metatrón. Bueno, Metatrón es un personaje del libro Enoc 3, en hebreo. Ese sería el tema del próximo año. Okay. O de una próxima vez. Ok. Sí, ¿alguna otra pregunta, comentario? Aprovechen porque si no, Si no, lo perdieron. se queda para la próxima vez. Bueno. Sí, sí. Solamente levante la voz.
Lo que no termino de entender es si Enoc fue una persona tan importante dentro de la vida de todos, ¿por qué no pasa desapercibido en la mayoría de las personas? Más a mí, de Enoc nunca me hablaron. Ok, bueno, pero no es casualidad. Por lo pronto, como dije, del momento que la obra no fue aceptada en el canon, en la colección definitiva de los libros sagrados de Israel, como dije también, lo mismo sucede con los escritos para católicos y para protestantes, el momento que no está ahí, ya pasa a una categoría menor. Y entonces, pensemos lo siguiente, ¿acaso, por ejemplo, quién va a enseñar estos materiales? ¿El cura párroco, el pastor en el templo, el rabino en la sinagoga? No. ¿Por qué? Porque no forma parte de la tradición bíblica. No es la tradición que ha continuado. Quedan los materiales, como dijimos, materiales extracanónicos. Y lo que sucede, y quiero que entiendan, todos los que estamos aquí, incluyéndome, todos nosotros fuimos adoctrinados, de acuerdo a conceptos, ideas, prácticas determinadas del grupo dominante, porque así sucede siempre. Entonces, nosotros somos el resultado perfecto que el adoctrinamiento funciona. Y por eso usted no lo oyó. No lo oyó porque, ¿en dónde lo iba a ir? ¿Cuándo yo oí cómo? Yo me formé, por ejemplo, como judío en todos los niveles de educación judía. ¿Cuándo descubrí a Enoch? Cuando estudié religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí, en medios académicos, pero no en un medio tradicional. Y por eso, por ejemplo, todo este tipo de literatura, que no fue transmitido por la tradición, de hecho, para el público en general, por supuesto que es desconocido. Y eso es precisamente lo que quiso la tradición. La tradición, en este caso judía, no quería que leyéramos los materiales de Enoch. Yo no tuve tiempo de aquí de desarrollarlos, pero los materiales enóquicos son materiales que se oponen ideológicamente a conceptos centrales del judaísmo tradicional. Y dado que los círculos rabínicos lo que querían era promover un cierto modelo de judaísmo, ¿qué hicieron? Pues esos materiales quedaron de lado. Y en el caso judío tuvo mucho éxito porque no los transmitieron, sino fuera que los cristianos preservaron estos materiales. O de casualidad encontramos esos materiales en las cuevas de Qumran, esos materiales hubieran desaparecido, como tantas otras obras desaparecieron. Es decir, que la censura funciona. Sí. Bueno, es que oiga, maestro comienza a leer y no sabe muchas veces qué tanto es lo cierto y qué tanto no. Se habla de algunos patriarcas, no sé si ellos era Noé y nieto, ¿verdad? Que hablaron de la venida de un salvador entre ellos. Bueno, no sé en qué está pensando. No sé en qué está pensando usted. ¿Sí? Yo estoy pensando en los que yo estuve leyendo, que hablaban de Elías, Noé. Entre Elías, Noé. Bueno, lo que, mire, todo depende otra vez qué es lo que estuvo leyendo, ¿sí? Es decir, la figura de Enoch o la literatura enóquica está asociado a elementos mesiánicos. Vieron que yo les dije que hay una obra que se llama el libro de las parábolas, entre los capítulos 37 y 71 de la versión que conocemos en Etiopía. En esa sección, que es el único libro de todas las obras que no se encontraron entre los rostros no muertos, aparece una figura de carácter mesiánico que se lo llama el Hijo de Hombre. Y uno dice, el Hijo de Hombre yo lo conozco, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay momentos donde Jesús utiliza esa terminología para llamarse a Él, o cuando hacen referencia a una figura que habrá de aparecer en el final de los tiempos. Significa que la literatura enóquica maneja materiales con carácter mesiánico, pero es una idea de Mesías diferente, por ejemplo, que se manejaba en otros círculos. En otros círculos, el Mesías tiene que ser el descendiente de la casa de David, ¿sí? Y tiene que comandar un ejército, ¿sí? Y conquistar a los otros pueblos. Es decir, había la idea de un Mesías davídico guerrero. Y en otros casos había una idea de Mesías diferente de carácter celestial, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean es que otra vez nuestro mapa mental
para poder entender estos temas, tenemos que entender la variedad de temas y de ideas que habían en el judaísmo antiguo. Y eso, por ejemplo, es lo que lleva tanto a la confusión, que cuando uno quiere entender el concepto de Jesús como Mesías, en realidad hay mucho Jesús en el Nuevo Testamento, porque hay muchas ideas de Mesías y todas están combinadas en la misma obra que se llama el Nuevo Testamento. Por eso lo que tenemos que hacer los investigadores es como ir desgranando el material que aparece tan combinado y a veces difícil de entender y ver que hay varias ideas que fueron combinadas pero en realidad tenían una vida independiente. No sé si entendieron más ahora o están más confusos. Sí, sí. Profesor, cuando habló del Elohim definido y el indefinido, a mi entender el indefinido serían los ángeles y el definido sería Dios. Pero usted dijo que era al revés, entonces me gustaría explicar por qué Porque tenemos la expresión Ha Elohim. Lo tenemos en varios contextos que Vega Mentaner lo menciona, por ejemplo en Salmos. Cuando aparece Ha Elohim se refieren a los ángeles, mientras que aparece solo Elohim sin el artículo definido es para referirse solamente a él. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno. Lo dejo ir. ¿Cómo? Lo dejo ir. Muchísimas gracias.